Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar técnico del IDAE de presentación de la convocatoria de ayudas a la cadena de valor renovable, una línea dotada con 750 millones de euros del plan de recuperación para la fabricación de equipos y componentes de tecnologías renovables y almacenamiento que permitirá aumentar la capacidad de fabricación y autonomía estratégica de nuestro país. Es una línea que puede solicitarse hasta el 6 de noviembre a las 12 horas y estamos muy contentos de comentaros que en el día de hoy tenemos a más de 200 personas conectadas en este momento. Pues vamos a conocer cómo se va a desarrollar esta sesión. Comenzaremos con la secretaria general, con María Francisca Rivero, que va a darnos la bienvenida. Buenos días, Paqui. Buenos días. También contaremos con los principales responsables de esta línea de ayudas, con el jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo, Carlos Montoya, y con la responsable de área, Margarita Ortega. Buenos días, Carlos, Margarita. Hola, buenos días a todos. Buenos días. En el chat, en esa parte inferior de la pantalla donde podéis enviar vuestras preguntas durante toda la sesión, estará contestando otro compañero del mismo departamento, David Collantes. Y como ya sabéis, habrá un turno final de preguntas y respuestas donde recogeremos las más interesantes, las más repetidas, pero si las vuestras pues no han podido ser contestadas ni en esa parte de chat, ni en esa parte final de preguntas y respuestas, no os preocupéis porque sabéis que está ese documento de preguntas y respuestas frecuentes al que siempre podéis acceder desde nuestra web y redes sociales, y también, por supuesto, podéis volver a ver esta presentación. Pues empezamos ya. Damos paso a la secretaria general del IDAE, María Francisca Rivero. Cuando quieras, Paqui. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de presentación de los programas de ayudas de IDAE. En este caso, de la primera convocatoria de ayudas a proyectos para reforzar la cadena de valor de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas, aprobada el 30 de julio de este año al amparo de las bases reguladoras establecidas por la Orden 788 de 24 de julio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta convocatoria forma parte de un paquete de convocatorias aprobado a finales del pasado mes de julio, del que ya hemos presentado la quinta y sexta convocatoria de ayudas a proyectos de comunidades energéticas y que completaremos mañana al presentar la convocatoria de ayudas a proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento. Como saben, el despliegue de tecnologías renovables y de almacenamiento en Europa ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Pero no obstante, en el suministro de ciertos componentes de la cadena de valor, la dependencia de terceros países es muy elevada y otras regiones del mundo, Estados Unidos y China, sin ir más lejos, están desplegando inversiones y medidas de apoyo para renovar y reforzar sus capacidades de producción. La Comisión Europea, consciente de la debilidad o vulnerabilidad que supone la dependencia de tecnologías de terceros, ha lanzado una serie de acciones para simplificar el marco regulador y facilitar las inversiones para la fabricación de tecnologías renovables y de almacenamiento dentro de la Unión. El pasado mes de junio se aprobó el Reglamento sobre la industria de cero emisiones netas, con el objetivo de impulsar la competitividad de la industria de la Unión Europea, crear empleo de calidad y apoyar los esfuerzos de la Unión por alcanzar la independencia energética. Este reglamento es una iniciativa derivada del Plan Industrial del Pacto Verde y establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. En definitiva, se trata de ampliar la capacidad de producción de tecnologías limpias en la Unión Europea, de manera que la capacidad de fabricación interna alcance al menos el 40% de las necesidades internas para 2030. También, en el marco de la política de competencia, la Comisión Europea adoptó en marzo de 2023 un marco temporal de crisis y transición que modificaba y prolongaba el marco temporal de crisis adoptado en 2022 como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania para flexibilizar las normas estatales sobre ayudas de Estado. Este marco temporal de crisis y transición permite acelerar las inversiones en sectores clave
para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y prestar asistencia financiera para la fabricación de los equipos necesarios y sus componentes esenciales. España cuenta con una industria puntera en torno a ciertos componentes de la cadena de valor de las renovables a nivel europeo y mundial, por lo que estamos obligados a aprovechar esta oportunidad y reforzar toda la cadena de valor renovable y de almacenamiento para garantizar la seguridad energética, aumentar la competitividad y descarbonizar la industria. Y estos son precisamente los objetivos de esta primera convocatoria de ayudas a proyectos que refuercen la cadena de valor renovable. Estas ayudas han sido notificadas a la Comisión Europea y están enmarcadas en el componente 31, referido al Repower EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, específicamente en la inversión 3, que se centra en las ayudas e inversión en cadena de valor de renovables y almacenamiento. La dotación presupuestaria de la convocatoria, que supone también un refuerzo del PERTE-ERA, de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, es de 750 millones de euros, ampliables hasta 800 millones. El presupuesto se ha dividido y se ha reservado una parte, 50 millones de euros, para pequeñas actuaciones, consideradas estas las que cuentan con una inversión comprendida entre 1 y 30 millones de euros. Se subvencionarán proyectos enfocados a impulsar la cadena de valor innovadora y de conocimiento, con el objetivo de aumentar la capacidad de fabricación estratégica en España de paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, baterías y electrolizadores y sus componentes esenciales. Es decir, estos equipos que he enumerado de forma resumida se corresponden realmente con las 5 líneas de actuaciones subvencionables dentro de la convocatoria. La primera, para impulsar la cadena de valor innovadora y de conocimiento del almacenamiento eléctrico, esto es, la fabricación y el ensamblaje de baterías y celdas de baterías. La segunda, para impulsar la cadena de valor de los sistemas de energía solar fotovoltaica, la fabricación y el ensamblaje de paneles solares y de sus componentes esenciales. La tercera, para impulsar la fabricación y el ensamblaje de turbinas eólicas. La cuarta, para impulsar la fabricación y el ensamblaje de bombas de calor. La quinta, la relativa a los electrolizadores. En todos los casos, estamos hablando de los equipos y de sus componentes esenciales. La convocatoria subvencionará la creación de establecimientos industriales y el aumento de la capacidad instalada en centros de producción existentes, a través de la puesta en marcha de nuevas líneas de producción y la reconversión de líneas previamente existentes para la fabricación de productos que anteriormente no estuvieran en producción en esa planta. La convocatoria se gestionará de manera centralizada por IDAE y los proyectos subvencionados se seleccionarán mediante concurrencia competitiva sobre la base de criterios económicos, estratégicos, sociales y ambientales que se detallarán más adelante en este webinar. Como saben y como apuntaba antes Beatriz en su introducción, el plazo de presentación de solicitudes está ya abierto desde el 25 de septiembre y lo estará hasta el 6 de noviembre. De manera que por mi parte no me extenderé más para dejar paso al equipo del Departamento Solar y Autoconsumo de IDAE, a Carlos Montoya, jefe del departamento, y a Margarita Ortega, responsable de área, que detallarán quiénes pueden o no tener la condición de beneficiarios de la convocatoria, cuáles son los gastos subvencionables e intensidad de las ayudas y, en definitiva, explicarán el contenido de las bases y la convocatoria de manera que pueda resultarles más fácil después la elaboración y presentación de las solicitudes de ayuda al programa. Como bien decía Beatriz, David Collantes, también del equipo del Departamento Solar y Autoconsumo, estará respondiendo a las preguntas que puedan formular a través del chat, de manera que esperamos que la mayor parte de las dudas queden resueltas en esta sesión. Aunque el equipo del departamento promotor de esta convocatoria de ayudas les presentarán los canales de consulta habilitados específicamente para esta convocatoria, les recuerdo también que tenemos siempre a disposición de todos ustedes el servicio de información a la ciudadanía en eficiencia energética y energías renovables para la atención de consultas sobre todos los programas e iniciativas puestos en marcha para acelerar la transición energética y canalizar los fondos
del mecanismo de recuperación y resiliencia. Este servicio de información a la ciudadanía atiende consultas por teléfono, por WhatsApp y por correo electrónico a través de la dirección ciudadano@idae.es. Por tanto, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado a este webinar y suerte con la elaboración de las propuestas y, lo que es más importante, con la ejecución de los proyectos. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Paqui. Pasamos ahora a conocer todos los detalles de la convocatoria y cómo solicitar esas ayudas a través del tramitador, con los principales responsables de esas líneas de ayudas, con el jefe del Departamento de Solar y Autoconsumo, Carlos Montoya, y con la responsable de área, Margarita Ortega. Así que, Carlos, cuando quieras puedes compartir tu presentación. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Muchas gracias, Paqui, por tu introducción. Yo creo que has abarcado cosas fundamentales. Y, por supuesto, muchas gracias a todos por la asistencia a este webinar, que vamos a intentar que despeje las principales dudas que pueda ofrecer esta línea de ayudas. Esta línea de ayudas, que es para proyectos destinados a reforzar la cadena de valor renovable. Bueno, un par de diapositivas que resume lo que os ha comentado Paqui sobre el contexto general de esta línea de ayudas. Sois conscientes todos del gran despliegue de tecnologías renovables y de almacenamiento que se ha producido en los últimos años y el que se espera se produzca en los próximos años, hasta 2030. De hecho, hasta 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé algo más de 105 gigavatios de nueva potencia instalada de energías renovables, principalmente en las tecnologías solar fotovoltaica, con 65 gigavatios adicionales respecto a la potencia de 2020, y 35 gigavatios eólicos nuevos respecto a la potencia instalada igualmente en 2020. Estas cifras a 2030 suponen una aceleración de la transición energética, de manera que en 2030 se cubre el 48% de la energía final de consumo con energías renovables. Y asimismo, en energía eléctrica, en producción de energía eléctrica, se cubre el 81% de esta energía eléctrica producida con fuentes renovables. Y esto supone un reto realmente descomunal. Y en ese reto es en el cual desde aquí, desde IDAE, desde el Ministerio, desde España y por supuesto desde la Comisión Europea, se ha fomentado en paralelo que este despliegue y esta transición energética también suponga un afianzamiento de las capacidades productivas, de la capacidad industrial. Como decía Paqui, es verdad que actualmente hay cierta dependencia de terceros, una dependencia alta en determinados equipos y componentes. Esto no solo afecta al área de energías renovables, afecta probablemente al conjunto de la economía, con unos retos muy grandes por la Unión Europea. En este sentido, la Unión Europea ha establecido medidas de acciones para reforzar esta capacidad. Citaba aquí el Plan Repower EU y el Plan Industrial del Pacto Verde, que junto con el reglamento de la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, ENCIA por sus siglas en inglés, pues pretende acelerar este proceso de afianzamiento de la capacidad industrial, de manera que podamos compensar, por ejemplo, otras medidas de apoyo a capacidades de producción que se encuentran en otros países, como pueda ser la Ley de Reducción de Inflación, IRA, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, o otras medidas que aplican en países como China, los principales probablemente en capacidad de producción en estas áreas. Entonces, en este contexto, como os decía Paqui, y yo ahora mismo resumo, la Comisión Europea adoptó un marco temporal de crisis y transición con el cual se pretendía acelerar y simplificar las ayudas, el apoyo que desde los Estados miembros se podía dar a determinadas tecnologías y en concreto a la capacidad de fabricación, sin pasar por los exámenes tan detallados que en este tipo de ayudas que afectan a la competencia se suelen someter. En concreto, en el marco temporal, podéis consultarlo, el documento está accesible en Internet, en la web de la Comisión Europea, en su sección 2.8 y en concreto en el punto 85 es donde se enmarca estas líneas de ayudas
a la cadena de valor renovable. En este punto 85 podréis ver en concreto el máximo que se permite en este marco temporal de crisis y transición. Y bueno, lo decía Pac igualmente, es un refuerzo del PERTE de energías renovables importante para lograr la implantación y la consolidación de esta capacidad de producción en tecnologías renovables que acompañe a la transición energética. La dotación presupuestaria, 750 millones de euros, es lo que inicialmente se ha contemplado en la convocatoria, y las bases reguladoras, que son ampliables a 800 millones de euros. Estos presupuestos provienen de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se aprobó en octubre de 2023. Se subvencionarán, como ya se ha comentado, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, baterías, electrolizadores y sus componentes esenciales. Tenéis aquí, para que lo podáis consultar, lo tenéis también en nuestra página web, en el apartado específico de estas ayudas, las bases reguladoras, la orden TED 788 de 2024, de 24 de julio. En estas bases reguladoras podréis ver cómo se ha alcanzado bastante detalle del alcance y las características y los procedimientos de las ayudas. Y también podréis consultar la convocatoria, que es una resolución de IDAE de 30 de julio de 2024. Las ayudas están abiertas, como decía Paqui, desde septiembre, desde septiembre, y estarán abiertas hasta el 6 de noviembre. Por nuestra parte, la resolución de estas ayudas, la resolución de las solicitudes de evaluación y posterior resolución deberá realizarse en un plazo de 6 meses desde el inicio de la apertura desde el inicio de solicitudes, desde la apertura del plazo de solicitudes. Esto nos lleva a aproximadamente tener resueltas esta convocatoria de ayudas en marzo de 2025, a finales de marzo de 2025. Y después de ahí, una vez resueltas, una vez los beneficiarios que hayan obtenido una resolución favorable, dispondrán de un plazo de 48 meses para ejecutar las actuaciones que hayan sido objeto de apoyo. Bueno, pues por entrar brevemente, el detalle os lo va a explicar Marga a continuación, pero esta sería la foto de estas bases reguladoras. Son la autorización de estas ayudas de Estado. Llevó una tramitación rápida, la verdad, para lo que se suele tardar en ayudas de este tipo, ayudas a capacidades productivas, y fuimos autorizados a finales de 2023. Las bases reguladoras son como os digo, de 24 de julio de 2024. Su objetivo, aumentar la capacidad de fabricación en España de paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor renovables, baterías, electrolizadores y sus componentes esenciales. El ámbito geográfico es todo el territorio español. Son unas ayudas centralizadas, de manera que se van a evaluar aquí en IDAE, centralizadas y en concurrencia competitiva. Se abre el plazo de solicitudes, se cierra, y con todas las solicitudes recibidas se realiza la evaluación, se someterán a la correspondiente subsanación de aquello que pudiera faltar o aquellas aclaraciones que se pudieran necesitar para la correcta evaluación por la Comisión Técnica de Valoración, y posteriormente ya se emitirán las correspondientes resoluciones con sus correspondientes plazos igualmente de alegaciones. Son subvenciones a fondo perdido. Hay posibilidad de solicitar hasta el 100% de anticipo de la ayuda concedida. Están sujetas a un depósito de aval para participación y de aval para solicitar el anticipo. Los beneficiarios, personas jurídicas, públicas o privadas, y que lógicamente, legal y válidamente constituidas. La subcontratación se puede subcontratar hasta el 100% de la actividad incentivada, y eso sí, deberán cumplir también las bases reguladoras en lo que dicte al respecto, ¿no? IDAE es el órgano concedente y el órgano instructor, nuestro director general. Entrando en beneficiarios, personas jurídicas, públicas o privadas, como dijimos, legal y válidamente constituidas. En estas personas jurídicas públicas, como veis abajo, no podrán ser beneficiarias la Administración General del Estado, pero sí todo tipo de personas
jurídicas públicas de diferente categoría a las de Administración General, a la de Administración General del Estado, agrupaciones de las anteriores, incluso sin personalidad jurídica. Aquí deciros que todas las entidades que formen parte de esta agrupación tendrán la consideración de beneficiarios y, por tanto, de forma individual, todas estas personas jurídicas que se agrupen en una agrupación sin personalidad jurídica deberán reunir y mantener los requisitos necesarios para ser beneficiarios. ¿Quién no podrá ser beneficiario? Pues las entidades que incurran en las circunstancias previstas en la Ley General de Subvenciones, el artículo 13 de esta Ley General de Subvenciones, y, por ejemplo, en este sentido serían aquellas que estén condenadas mediante sentencia firme por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias o por delitos urbanísticos, aquellas que hayan declarado concurso voluntario o que sean insolventes, que hayan declarado insolventes, aquellas que hayan sido separadas de la posibilidad de acudir a ayudas públicas, las que tengan deudas pendientes por reembolsos de ayudas no ejecutadas. En fin, esto lo tenéis en este artículo, son cosas que uno debe valorar por si incurriera alguna circunstancia para no iniciar todo el procedimiento, que sería lógicamente desestimado. Tampoco pueden acudir empresas en crisis, según el propio apartado 85 del marco temporal de crisis y transición, o aquellas que estén sujetas a sanciones de la Unión Europea. Y los requisitos que deben cumplir, pues los que tenéis en el artículo 6 de bases reguladoras. Requisitos que los que estéis familiarizados con ayudas públicas, pues nos resultarán extraños porque básicamente se han replicado los que vienen tanto en Ley General de Subvenciones como en su reglamento, ¿no? Lógicamente, ejecutar el proyecto en el plazo de ejecución previsto, mantener la inversión en la zona en la cual se ha solicitado inicialmente, porque en función de la zona ahí puede haber diferente intensidad de ayuda, entonces debe mantenerse la inversión en la zona en la cual se haya pedido inicialmente, al menos 5 años. Hay que destinar los bienes que son financiados al fin concreto para el que se concedió. No pueden luego pues, cambiarse a otras finalidades. Hay que llevar luego aspectos fiscales, financieros, llevar un sistema de contabilidad diferenciado, tener en cuenta los procesos de contratación, pues todo que hay que hacer constar expresamente que esto corresponde a ayudas del mecanismo de recuperación y resiliencia. Hay que acreditar ante IDAE la actuación subvencionada, lógicamente, en la fase final, luego de verificación, primero justificación y verificación, y bueno, someterse a todas las actividades de control que se consideren necesarias. En especial, por ejemplo, una cosa sobre la cual nos preguntan mucho es sobre el principio de NSH, que por sus siglas en inglés, Do Not Significant Harm, que es de no incurrir en daño hacia los objetivos medioambientales que el reglamento de taxonomía de la Comisión Europea define. Deciros simplemente, estas son las áreas en las cuales hay que asegurar ausencia de perjuicios significativos, pero básicamente esto suele generar bastantes dudas. En la sede de IDAE colgaremos un modelo de evaluación sustantiva de DNSH para que pueda ser usado en la fase de solicitud y igualmente mediante las correspondientes declaraciones responsables en esta fase de solicitud pues pueda quedar acreditado por parte de los solicitantes esta ausencia de daño significativo a estos objetivos medioambientales. Bueno, por entrar en un poquito más de detalle, aunque básicamente también Paqui os lo citaba de viva voz, en el artículo 7 tenéis, y en la disposición, en el artículo 7 de las bases reguladoras y en la disposición quinta de la convocatoria, las líneas de actuación. Son subvencionables proyectos de fabricación de equipos y componentes esenciales. Esto debe cumplir, por un lado, lo establecido en el punto 2.8 del marco temporal de crisis y transición, y además cumplir y estar dentro de los equipos y componentes que se listan en el anexo 1 de las propias bases reguladoras. En concreto, en cuanto a las líneas de actuación, tenéis almacenamiento eléctrico. Aquí esto englobaría tanto la fabricación como el ensamblaje de baterías, de celdas de baterías y de battery packs. Y la fabricación de sus componentes esenciales. Aquí hemos ya tenido diferentes consultas en todas las líneas y, como os digo, los componentes esenciales deben ser, o sea, se han entendido de forma
explícita y exhaustiva los listados en el anexo 1, porque expresamente así la Comisión Europea nos ha autorizado a dar ayudas. No podría hacerse de una forma genérica cualquier componente que incluyan estas líneas de actuación, sino los esenciales citados en el anexo 1. En la línea de actuación 2, sistemas de energía solar fotovoltaica, aquí en el marco temporal se circunscribe a módulos fotovoltaicos, a los paneles solares, igualmente a la fabricación y ensamblaje y sus componentes esenciales. Aquí igualmente ha habido muchas preguntas sobre estos aspectos, si se incluían otros equipos de lo que sería una instalación solar fotovoltaica. Y finalmente, en esta primera convocatoria, lo que se han incluido son exclusivamente los paneles solares fotovoltaicos y sus componentes esenciales. No incluirían, no abarca no alcanza esta convocatoria de ayudas a estructuras de estas instalaciones solares fotovoltaicas, o sea, la fabricación de estructuras o a la fabricación de inversores que también están presentes en estas instalaciones. En cuanto a la línea de actuación 3, energía eólica, esto básicamente es fabricación y ensamblaje de turbinas eólicas, es el alcance que tiene, y de sus componentes esenciales asociados. Aquí hemos podido ser un poco más flexibles y podréis ver en el anexo 1 que incluyen algunos componentes adicionales de las turbinas eólicas. Bomba de calor renovable, también en línea 4, fabricación y ensamblaje de bombas de calor y sus componentes esenciales, e hidrógeno renovable, pues igual fabricación y ensamblaje de electrolizadores y de sus componentes esenciales. En el artículo 7 también encontraréis las prioridades temáticas. Por un lado tenemos estas líneas de actuación con estos 5 principales equipos que hemos visto en el artículo anterior. Es el mismo artículo en la diapositiva anterior. En este mismo artículo también tendréis las prioridades temáticas. Tendréis que manifestar si vais a producción de equipos principales o producción de componentes esenciales. Una misma actuación puede ir a cualquiera de las dos, o sea, puede ir a una o a las dos, a equipos principales y a componentes. Sin embargo, una actuación hay que presentar una solicitud para cada una de las líneas de actuación. Si en una misma fábrica se fueran a fabricar dos cosas diferentes, habría que hacer 2 solicitudes. Los tipos de proyectos subvencionables, también un poco simplemente poniéndose en pantalla lo que comentaba Paqui, tenemos 3 categorías de tipos de proyecto: la creación de establecimientos industriales nuevos, o sea, aquellos que impliquen una nueva actividad de producción completa, de inicio a fin, de algunos de las actuaciones subvencionables; ampliación de capacidad de producción en centros existentes. Esto se entiende como implementación de nuevas líneas de producción completas e independientes. Aquí hemos recibido también muchas dudas sobre si actuaciones puntuales y parciales sobre una línea existente para ampliar la capacidad tendría cabida. En principio, con la literalidad de las bases y la convocatoria, nos estamos refiriendo a nuevas líneas de producción completas que produzcan alguno de los elementos que están contemplados. También, y como última parte, la reconversión de líneas previamente existentes que fabriquen alguna otra cosa a la fabricación de productos que anteriormente no estuvieran en producción en la planta. De alguna reconversión de alguna fábrica que tuviera una línea para fabricar algún otro producto que ahora se quiera reconvertir a alguno de estas actuaciones subvencionables, también tendría cabida. Muy importante, las actuaciones deben iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Esto debe cumplirse por el efecto incentivador. Y por dejaros un par de referencias, el hito que materializa los trabajos, por ejemplo, en personas jurídicas públicas, sería la publicación de los pliegos de licitación, y en personas jurídicas privadas, el primer compromiso en firme, aquel compromiso que haga irreversible la inversión. En este sentido, pues por ejemplo, la firma de contratos para realizar la fábrica, lógicamente el pago de facturas, el inicio ya de obras y actuaciones se consideraría que supone un primer compromiso en firme y eso vulneraría, si se hace antes de presentar la solicitud, el efecto incentivador de las ayudas. Entonces, con esto hay que ser cuidadosos. Otros trabajos preparatorios no tienen la consideración de
trabajos de compromiso en firme y pueden ser realizados. Y en este sentido, bueno, si tenéis alguna duda, pues os lo podemos aclarar en los buzones que luego os comentaremos. En cuanto a intensidades de ayuda, estas hemos ido a las máximas que se nos permitían estos apartados, en este apartado 85 del marco de transición, del marco temporal de crisis y transición, lo tenéis a disposición novena de la convocatoria y depende de la zona y del tipo de entidad beneficiaria. La zona asistida pueden ser 3, la zona general, que tiene menos ayuda, zonas C y zona A. Estas zonas están designadas en el mapa de ayudas regionales aplicables al Estados miembro y bueno, lo podéis encontrar también en nuestra página web o en la página web de la Comisión. La definición de PYME también está definida en el reglamento de la Unión Europea, el reglamento 651/2014. Y bueno, estas intensidades, como veis, varían desde el 15% en zona general para una gran empresa hasta el 55% en una zona A para una pequeña empresa. El límite máximo en estas zonas serían pues, entre 150 millones de euros y 350 millones de euros, como veis. Y bueno, y deciros, ya os lo decía antes, el beneficiario debe mantener las inversiones en la zona en la cual haya solicitado la ayuda durante 5 años. Y esto no impide, lógicamente, la sustitución de instalaciones o equipos obsoletos o rotos, pues, lo que se entiende por un mantenimiento correctivo de esta línea productiva. Eso sí, no podrá concederse ninguna otra ayuda para sustituir elementos que ya han sido subvencionados. Esto también tenerlo en cuenta. Y bueno, con esta visión general que os hago, con esta introducción ya en concreto sobre las bases reguladoras, sobre las líneas de actuación, sobre las intensidades de ayuda que tenemos, yo os dejo en manos, doy paso a Margarita Ortega, responsable de área en el departamento, como ya os ha presentado Beatriz, que es la persona responsable de esta línea de ayudas aquí en el departamento Solar y Autoconsumo, y quien entrará en más detalles en todos estos aspectos respecto a gastos subvencionables, respecto a criterios de valoración e incluso respecto el procedimiento de la solicitud de ayuda. Así que muchas gracias, seguimos con Marga y ahora nos veremos en las preguntas. Hola, buenos días. Bueno, agradecer a Carlos y a Paqui esta introducción del programa de ayudas que han hecho y como comentaba Carlos, yo voy a seguir con la presentación viendo un poquito, bueno, pues cuáles son el resto de detalles de la convocatoria. Los gastos subvencionables están claramente definidos en la convocatoria. Todos los gastos subvencionables, el conjunto de gastos subvencionables, conforman lo que se denomina el presupuesto subvencionable total. Este presupuesto subvencionable es el que va a servir como referencia para determinar el importe de la subvención, tanto en la fase de solicitud como posteriormente en la fase de justificación. Los denominados gastos subvencionables están claramente definidos en la orden de bases, concretamente en el apartado 6 del artículo 8, y son los que se detallan aquí. Bueno, en principio, obra civil, adquisición de terrenos y arrendamiento de estos, edificación e instalaciones. También la adquisición de aparatos y equipos de producción y activos inmateriales serían considerados como gastos subvencionables en esta línea de ayudas. En cuanto a qué gastos no tendrá la consideración de subvencionables, pues básicamente aquellos que no estén explícitamente definidos en el apartado 6 y como la mayoría de las líneas, bueno, pues tenemos los costes de personal, los costes de impuestos indirectos, el IVA, otros gastos asociados a la gestión que no estén contemplados expresamente en el apartado 6 del artículo 8, etc. Se ha repetido a lo largo del webinar, pero bueno, creo que merece la pena volver a incidir en el presupuesto de la convocatoria. Esta convocatoria se ha dividido en dos programas de incentivos diferentes. El programa de incentivo 1 va dirigido a proyectos de
pequeña envergadura, son proyectos con un presupuesto financiable entre 1 millón y 30 millones de euros. Y por otro lado tenemos un programa de incentivos 2 en los que tendrían cabida los proyectos con presupuesto financiable superior a 30 millones de euros. A la hora de establecer los presupuestos máximos para estas dos líneas de incentivos, la convocatoria establece un presupuesto máximo por línea de actuación. Las líneas de actuación han sido claramente definidas por Carlos Montoya, pues ha establecido un presupuesto máximo por línea de actuación del 50% del presupuesto de la convocatoria. Y este reparto únicamente aplicará en la primera ronda de evaluación. En cuanto a la dotación presupuestaria, como bien han dicho Paqui y Carlos, estamos hablando de 750 millones de euros, ampliables en otros 50 más, ampliables a 800 millones de euros. Y en principio, como se ha establecido el reparto, es que el programa de incentivos 1 podría tener hasta 50 millones de euros de presupuesto disponible, mientras que el programa de incentivos 2 tendría 700 millones de euros. Aquí repito un poco la slide de Carlos, únicamente, bueno, pues para matizar el hecho de que las intensidades de ayuda y el importe máximo de las mismas están en relación con la zona asistida en la cual se ubica el proyecto y con el tamaño de la empresa. Y como bien ha explicado él, pues los porcentajes de ayudas pueden ir entre un 15 y un 55%. En cuanto a los límites máximos de ayuda, nos movemos en torno a 150 millones de euros para la zona general, hasta los 350 millones de euros para las zonas definidas como tipo A. A la hora de calcular la ayuda, si bien es cierto que el marco temporal de crisis y transición y la propia convocatoria establecen unos límites máximos de ayuda, el solicitante, y eso lo explicaré más tarde, puede solicitar una reducción de este porcentaje de ayuda máximo. Se hace a través de un coeficiente, el coeficiente KS, que es el coeficiente de reducción solicitado para el proyecto. Este coeficiente tiene un valor entre 0 y 1, y lo que nos dice es cuánto está dispuesto el solicitante a bajar su límite de ayuda máximo. De esta forma, definido el coeficiente KS, la ayuda máxima a percibir por el beneficiario en euros se calcula de acuerdo a la fórmula que os indico en pantalla. Sería multiplicar el coeficiente de reducción solicitado por el proyecto KS por el importe de ayuda máxima que le correspondería en base a la zona asistida y al tipo de empresa que sea, y por el total de gastos subvencionables, el presupuesto total que se haya definido en la fase de solicitud. Como comentaba Carlos, las ayudas no pueden concederse para facilitar la reubicación de actividades de producción en otro Estado miembro. Y de hecho, el beneficiario debe confirmar esto, debe confirmar que en los 2 años anteriores a la solicitud de ayuda no se ha llevado a cabo una reubicación del establecimiento, y además se tiene que comprometer mediante declaración responsable a no llevar a cabo esta reubicación en los 2 años posteriores a haberse ejecutado la inversión. Aquí os muestro bueno, pues cuál sería el proceso de tramitación. Se comienza con el registro de solicitudes definido en el artículo 15 de las bases reguladoras. Posteriormente, desde IDAE se hará una preevaluación de estas solicitudes, y en el caso de que las actuaciones no cumplan o falte documentación, se enviará un requerimiento de subsanación a estas solicitudes de ayuda referidas. El solicitante dispone de 10 días hábiles para subsanar la documentación, y una vez subsanada, pues comienza el proceso de evaluación en sí, ¿vale? Que se hace, bueno, pues de acuerdo a los criterios de valoración que están definidos en el artículo 16.4 de las bases reguladoras y que ahora os voy a explicar.
evaluados todos los expedientes, se procede a hacer una propuesta de resolución provisional. Sobre esta propuesta de resolución provisional se abre un periodo de alegaciones en las que los solicitantes de no estar de acuerdo con esta propuesta de resolución provisional pueden enviar sus alegaciones y se dispone ahora mismo de 10 días hábiles para enviar alegaciones. Y una vez recibidas las alegaciones en IDAE y evaluadas, bueno, pues se podría dar una nueva evaluación y selección. Concluida esta, pues ya tendríamos una propuesta de resolución definitiva. Ante la propuesta de resolución definitiva, el beneficiario solicitante dispone de 10 días hábiles para aceptar la ayuda. En el caso de no aceptarse la ayuda, se considera que renuncia y en base a las aceptaciones y renuncias recibidas, bueno, pues hay una reasignación de presupuesto anterior a la publicación de la resolución de ayuda definitiva. Paso un poco a definiros en detalle todos estos pasos. Como hemos dicho, el artículo 15 de las bases reguladoras nos habla de cómo presentar la solicitud. Se hace siempre a través de tramitación electrónica, a través de la sede de IDAE, tenéis ahí la dirección. Luego entraré en más detalle y haremos un pequeño ejemplo de cómo solicitar una ayuda. Toda la documentación que hay que presentar junto con la solicitud de ayuda se encuentra detallada en la disposición 11 de la convocatoria de ayudas. Se tiene que presentar la ayuda mediante un representante y eso exige la acreditación de la representación en este caso. Bueno, las solicitudes fuera de plazo serán inadmitidas. En cuanto a esto, bueno, pues el plazo de presentación de las solicitudes se abrió el pasado 25 de septiembre a las 9 horas y se cerrará el día 6 de noviembre a las 12 horas. Se ha insistido y os seguiremos insistiendo en no dejar para el último momento la presentación de la solicitud. Es mucha la documentación a cargar, a veces, bueno, pues se exigen descargarnos unos programas especiales para la firma, etcétera. Entonces, lo suyo es ir preparando la tramitación y no dejarlo para el último momento. En cuanto a la evaluación de las solicitudes, como ha explicado Carlos, se realiza en régimen de concurrencia competitiva. Si la documentación que se presente no reúne los requisitos exigidos, se puede requerir al interesado, como os he comentado, que en el plazo de 10 días hábiles subsane la documentación aportada. Y finaliza el proceso de subsanación, bueno, pues en la web de IDAE se publicará el listado de las solicitudes admitidas. Hay una comisión técnica de valoración que es quien procederá a la evaluación de los expedientes y a la clasificación de los mismos. Se asignará a cada solicitud una puntuación que va entre 0 y 100 puntos. Para la selección de solicitudes se establece un orden de prelación de mayor a menor puntuación y se descartan las solicitudes que no cumplan, que tengan criterios excluyentes. A la hora de seleccionar las solicitudes, esto se detalla en la disposición 12 de la convocatoria, habrá una primera ronda en la que se evaluarán se seleccionarán las solicitudes en sentido descendente de puntuación y lo que se hará es seleccionar aquellos proyectos para los que no se supere el valor del primer reparto del presupuesto. Os lo he indicado al principio de mi intervención, lo repito aquí, en este primer reparto se ha establecido que cada línea de actuación puede llevarse como máximo un 50% del presupuesto de la convocatoria para cada programa de incentivos. Después, aquellas solicitudes que no puedan entrar, puesto que se ha rebasado el presupuesto del primer reparto, irán a una lista de reserva y en una segunda ronda se seleccionarán en sentido descendente de puntuación los proyectos de la lista de reserva hasta agotar el total de presupuesto. Os muestro aquí los criterios de valoración. Como veis, no solo
en esta línea de ayudas se prevalece el criterio económico. El criterio económico tiene una puntuación de 25 puntos, pero hay otros criterios importantes que se van a tener en cuenta, estratégicos, sociales y ambientales. Cada uno tiene un peso de 25 puntos y la convocatoria exige un umbral mínimo de puntuación. Se debe puntuar al menos 10 puntos en criterios estratégicos, sociales y ambientales, de modo que el umbral de puntuación mínimo para las solicitudes recibidas sean de 30 puntos. Como os he dicho, en el criterio de valoración, el criterio que se va a valorar es ese coeficiente de reducción, KS, que lo que marca es la reducción que el solicitante admite sobre el importe de ayuda máxima. Una mayor reducción de la ayuda, es decir, menor KS, implica una mayor puntuación en el criterio, tal y como veis ahí recogido. En cuanto a los criterios estratégicos, se valora la viabilidad económica y financiera de la entidad, la viabilidad comercial y temporal del proyecto, la reducción de las vulnerabilidades y la experiencia previa en actividades similares. Os paso ahora un poco a contar qué documentos se van a considerar para puntuar estos criterios. En cuanto a la viabilidad económica y financiera de la entidad, vamos a distinguir entre aquellas sociedades mercantiles que tienen cuentas presentadas. Se valorarán los conceptos que se muestran en pantalla y en este caso, para valorar este criterio, lo que se necesitan son las cuentas depositadas en el registro mercantil del último ejercicio que tenga obligación el solicitante de haber presentado. Para aquellas empresas, para aquellas sociedades de nueva creación que no tengan cuentas presentadas o que tengan menos de 5 años de antigüedad, lo que vamos a necesitar para valorar este criterio es el informe de riesgos agregados y se puntuarán los conceptos que se muestran ahí con la puntuación que os indico. La viabilidad comercial y temporal del proyecto, pues aquí lo que se valora es que realmente el proyecto pueda hacerse. Para ello se valorarán o se puntúa para puntuar estos conceptos. El primero de ellos lo que valora es que ya existan o que haya un preacuerdo de venta de los productos que se van a producir y, por tanto, lo que se necesita aportar junto con la solicitud de ayuda para puntuar este criterio serían los preacuerdos de venta o aquellos contratos comerciales que ya tiene el solicitante previstos durante los primeros 2 años de producción. También se valora positivamente la disposición de los terrenos y de este modo se puntúa la acreditación de la titularidad mediante nota simple o escritura o bien contrato de arrendamiento que asegure, que acredite que el usuario dispone de los terrenos para llevar a cabo la inversión. La licencia de obra se puntuará aportando este documento o la solicitud de la misma, y la licencia de actividad, pues exactamente. En cuanto al criterio de reducción de vulnerabilidades, pues esta reducción de vulnerabilidades lo que implica o lo que se persigue es reducir la dependencia exterior o incorporar nuevas actividades o etapas a la cadena de valor que hasta el momento no existían en España. Para puntuar este criterio, el solicitante debe explicar de qué manera el proyecto reduce las vulnerabilidades. En cuanto a la experiencia previa, la memoria técnica incorpora una plantilla en la que el solicitante debe explicar qué experiencia tiene en proyectos similares. En cuanto a los criterios sociales, os lo muestro ahí, se puntúa el que el proyecto se ubique en municipios de reto demográficos o municipios con convenio de transición justa o aquellos proyectos que justifiquen creación de empleo y riqueza. Los municipios de reto demográfico y de transición justa están definidos
en la web de IDAE, y para justificar la creación de empleo y riqueza, lo que debe enviar el solicitante son facturas o pro forma o bien preacuerdos de compra firmados con proveedores locales. Se considerará que un proveedor es local si su domicilio social está en la provincia en la que se ubica el proyecto o en las provincias colindantes. Y por último, se valoran los criterios ambientales. Os les muestro ahí y os explico ahora. Puntúa el hecho de disponer de una autorización ambiental o bien un certificado de que el proyecto no la necesita. Se puntúa los proyectos que utilicen energías renovables en el suministro de energía. En este punto, bueno, pues el solicitante debe aportar la potencia total de generación, tanto renovable y no renovable del proyecto, y el porcentaje de la misma que se está cubriendo con energías renovables. Se valora también que los proyectos estén abastecidos por proveedores de zonas próximas, de manera que se limite la huella de carbono. Y bueno, en este sentido se deben enviar los preacuerdos de compra o precontratos comerciales de insumos o materias primas procedentes de proveedores locales. Y por último, se valora que existan energías renovables en los alrededores, en el municipio o en los municipios colindantes. Y para valorar este concepto, para puntuarlo, lo que debéis es enviar una relación de todos los proyectos que haya en municipios, municipios colindantes con su potencia. Lo ha dicho Carlos, pero reitero, 48 meses desde la fecha de resolución de la concesión es el plazo que se dispone para llevar a cabo las actuaciones. Para justificar estas actuaciones, una vez finalizadas, están todas las normas en el artículo 21 de las bases reguladoras. En cuanto al pago de las ayudas, pues una vez que se verifique la ejecución de las actuaciones y éstas se verifiquen, se procederá al pago de la ayuda. En el pago final de la ayuda se tendrá en cuenta, claro es, el anticipo abonado, si es que ya se hubiera hecho, y para poder optar al pago anticipado de las ayudas se deben cumplir con todas las condiciones que se marcan en el artículo 23 de las bases reguladoras. En cuanto a las garantías, esta línea de ayudas establece unas garantías para participar en la convocatoria, de forma que se asegure que los proyectos finalmente se ejecutan. Únicamente tendrán que constituir garantías para la participación aquellos proyectos que soliciten una ayuda superior a 10 millones de euros, y en ese caso las garantías se harán a nombre de IDAE por un importe del 2% de los gastos subvencionables previstos. Existen también otro tipo de garantías, en este caso para solicitar el pago anticipado, y deberá hacerse por el total de la cuantía del anticipo. Los incumplimientos están redactados en el artículo 27 de las bases reguladoras. Si un solicitante, es un beneficiario, incumple, pues se procedería a exigir el reintegro o se perdería el derecho a la percepción de la ayuda. Y en las bases reguladoras se establece una exigencia de reintegro o pérdida de derecho para aquellos proyectos en los que no se ejecute al menos un 60% de las actuaciones elegibles. Voy ahora a contar un poquito cómo es la tramitación de las ayudas. En primer lugar, bueno, os dejo aquí los contactos, tanto para las dudas que hayan específicas sobre las bases y la convocatoria. Ahí tenéis esa dirección de correo electrónico a la que os podáis dirigir y bueno, se os contactará con la mayor brevedad posible. Si las dudas son sobre incidencias que os han podido surgir con el aplicativo o incidencias informáticas, ahí tenéis la dirección
del soporte informático y bueno, luego pues todos los canales que ya ha dicho Paqui de CICER en los que también podéis consultar puesto que tienen información sobre esta línea de ayudas. Para presentar las ayudas, siempre vía telemática a través de la sede de IDAE, os dejo en la dirección. Nos tenemos que meter en la sección de trámites y servicios e ir a la convocatoria de ayudas. Ayudas a proyectos para reforzar la cadena de valor de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas. Se accede al trámite desde esa URL que se muestra en pantalla y se necesita un certificado siempre para la autentificación. Se recomienda hacerlo mejor con Google Chrome que con otro navegador y bueno, lo que os decía, hay que instalar componentes de firma y ciertas cosas que hacen que el proceso pueda extenderse en el tiempo, por lo que siempre se os recomienda hacerlo con tiempo, no dejarlo para el último día. Una vez que iniciamos el trámite, veis ahí cómo sería la pantalla de inicio. El primer documento, este sería el formulario de solicitud de ayuda, que es imprescindible rellenar por todos los solicitantes, y a continuación, bueno, pues está toda la documentación adicional, perdona, toda la documentación aplicatoria y la documentación adicional que debe ser agregada. En cuanto a la solicitud de ayuda, hay que rellenar todas las pestañas de la solicitud. Veis ahí que son beneficiario, representante, contacto, los datos del proyecto, las condiciones legales y las declaraciones responsables. Cuando tenemos ese asterisco en rojo significa que el campo es obligatorio. Tenemos dos botones, uno para guardar y otro para guardar y validar. No es necesario cumplimentar el trámite en el momento, es decir, se puede guardar y una vez que nos volvamos a meter en la aplicación llegamos a la última versión y lo que sí que se recomienda o hay que hacer es que al final, antes de presentar, guardar y validar. En el caso de que tengamos errores, campos que no se han rellenado o campos que no cumplan con las expectativas, os va a salir ese mensaje de validaciones que según las vayamos solventando, pues irán desapareciendo. Ahí tenéis un pantallazo del tipo de beneficiario, de la pestaña tipo de beneficiario. Lo ha dicho Carlos, pero os lo repito, si el tipo de beneficiario es una agrupación sin personalidad jurídica o entidades asociadas, habría que añadir un miembro a la agrupación sin personalidad jurídica. Hay que añadir o hay que complementar esta nueva pestaña de miembro de la agrupación para todos los miembros. El nombre social y el NIF que figuran aquí sería para el del coordinador, pero hay que volver a repetirlo y añadirlo como miembro de la agrupación, en este caso sin personalidad jurídica. Además, como os he dicho, hay una pestaña al final que es condiciones legales. A través de esta pestaña, el solicitante lo que hace es autorizar el IDAE a consultar que cumple con los requerimientos de obligaciones tributarias y seguridad social, autoriza a IDAE a comprobar sus datos de identidad y además acepta bases reguladoras y convocatoria y las condiciones legales de protección de datos. Si un solicitante es una agrupación o una entidad o son entidades asociadas, todos los miembros de la agrupación tienen que complementar esto. Como telemáticamente únicamente lo puede hacer el coordinador, el resto de miembros tendrían que enviar las declaraciones responsables o las autorizaciones debidamente firmadas. Lo mismo con las declaraciones responsables, la última pestaña. El solicitante hace una declaración responsable de ausencia de conflicto de intereses, compromiso de ejecución de las actuaciones de acuerdo al PRTR y cesión y tratamiento de datos. Os muestro aquí la pantalla en la cual se añade la documentación, tanto obligatoria como adicional. Simplemente hay que pulsar el botón de agregar y nos sale un menú desplegable para buscar en nuestro dispositivo la documentación que queramos adjuntar. Para seguir con la tramitación se deben de firmar todos los documentos, el propio aplicativo nos va guiando sin problema, pero os dejo ahí un pantallazo, hay que firmar todos los documentos y una vez firmados ya estamos en disposición de presentar la documentación a través de esa
este botón de presentar trámite. Una vez que vamos a presentar trámite, se nos descargaría un resguardo que os recomiendo que guardéis, bueno, porque en él está la fecha y hora de presentación de solicitud y, como sabéis, a la hora de seleccionar o a la hora de clasificar las solicitudes pudiera ser determinante en caso de empate. Para ayudaros, en la web de IDAE, en la sede, hay una serie de documentación adjunta. Los 4 primeros documentos es una documentación informativa, se os cuenta, bueno, pues cómo se hace la modificación de interesados, cómo es el proceso, con mucho más detalle de lo que estoy contando yo del aplicativo, datos o guía sobre los principios de NSH. Además, estamos preparando un documento FAQ con preguntas frecuentes y, bueno, se añadirán además las que surjan de este webinar. Y lo que os digo, los primeros documentos son documentos informativos. Después tenemos una documentación técnica, básicamente memoria técnica, memoria económica y la evaluación sustantiva de NSH, que ahora os voy a contar un poquito cómo es. Y luego todas las declaraciones responsables, modelos de declaración responsable, que en ocasiones están implícitas o están directamente ya el beneficiario las va a firmar en el aplicativo, en la pestaña de condiciones legales y declaraciones responsables, pero que sobre todo en el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica o en el caso de que se cambien las condiciones, se tienen que volver a firmar. Y ahí tenéis todos los modelos de declaraciones responsables. En cuanto a la documentación técnica, bueno, pues hemos preparado una memoria técnica, ahí veis el índice. En esta memoria técnica tenemos todas las consideraciones técnicas que se requieren para presentarse a la convocatoria y, sobre todo, la justificación de los criterios de valoración. Este es el documento en el cual se justificarán los criterios o se describirán los criterios de valoración, y en este documento nos debéis indicar cuáles son los documentos adicionales que se han colgado en el aplicativo y que justifican estos criterios de valoración. Además, hay una memoria económica. Se debe cumplimentar tanto el plan de financiación como el presupuesto del proyecto, es decir, aquí se rellenará los costes subvencionables, los gastos subvencionables que el beneficiario piensa incurrir dentro del proyecto. Y además se ha colgado una memoria de evaluación sustantiva, de evaluación sustantiva en la cual el solicitante declara que cumple con el principio de NSH que os ha descrito anteriormente Carlos. Y, bueno, en esta memoria de evaluación sustantiva es un documento que en principio se ha rellenado, lo hemos cumplimentado desde IDAE, pero que los solicitantes deben revisarlo y adaptarlo en el caso de que su proyecto pues sea diferente, ¿vale? Hemos hecho una cumplimentación tipo del tipo de proyectos que nos vamos a encontrar, pero bueno, cada uno debería adaptarlo a sus necesidades. Esto es todo por mi parte. Si eso, bueno, pues seguimos con el turno de preguntas. Bueno, pues vamos a continuar con esa ronda final de preguntas y respuestas. Hemos recibido más de 50 preguntas, así que siguen con nosotros tanto Margarita Ortega como Carlos Montoya. Pues vamos a ver, vamos a ir a la primera de las que hemos escogido. La primera es para Carlos. ¿Pueden optar a estas ayudas las personas físicas? Hola, pues a ver, no pueden directamente, no. Como decíamos, los beneficiarios exclusivamente serán personas jurídicas.
públicas o privadas. Esto nos ha llegado, esta consulta, además de ahora aquí, nos ha llegado también al buzón, en relación con las agrupaciones sin personalidad jurídica, donde efectivamente podría surgir la duda de si ya hay personas jurídicas, si pudiera haber una persona física en esa agrupación sin personalidad jurídica. Y la respuesta es que tampoco, porque, como os comentaba al inicio, también en las agrupaciones sin personalidad jurídica, todos aquellos que formen parte de la misma podrán obtener la condición de beneficiario y, por tanto, deben cumplir igualmente, independientemente cada uno de estos miembros de la agrupación, las bases reguladoras y convocatoria. Y, por tanto, con esta condición, pues no podrían ser personas físicas en una agrupación tampoco, ni siquiera, no, por supuesto, no presentándolo directamente y tampoco en una agrupación. Pues vamos con la segunda de ellas, esta vez para Marga. ¿Son subvencionables los gastos de adquisición de equipamiento usado de segunda mano? Bueno, en principio no son subvencionables. De hecho, en las bases reguladoras, concretamente en el apartado 7 del artículo 8, en el que se establecen qué gastos y cuáles no son subvencionables, se dice que no serán subvencionables los equipos y sistemas que no sean nuevos o que hayan tenido un uso previo. Pues vamos con otra más, esta vez para Carlos. ¿Puede un proyecto enmarcarse en más de una línea de actuación? Por ejemplo, un establecimiento industrial que fabrique baterías y paneles solares. Una única solicitud no podría enmarcarse en dos líneas de actuación. Entonces, en una situación como la que se pregunta, donde imaginemos en una misma fábrica se van a producir equipos de dos líneas de actuación, habría que presentar tantas solicitudes como líneas de actuación se contemplan en el proyecto. Habría que presentar pues, esas dos solicitudes. Si hubiera un proyecto único para esta actuación conjunta de dos líneas de actuación, pues se debería presentar esta misma documentación en ambas solicitudes. Nosotros luego en la fase de evaluación pues requeriríamos las subsanaciones o aclaraciones que fueran necesarias y básicamente sería para definir qué costes se pueden imputar a cada una de las líneas de actuación, de manera que la intensidad de ayuda, pues aunque es la misma, pero que quede claro en cada una de las dos opciones. Pero en principio, un único proyecto no puede, o sea, una única solicitud no puede ir a más de una actuación, y aunque un proyecto sí podría acometer actividades de dos actuaciones, deberían canalizarse mediante dos solicitudes, cada una en su línea de actuación correspondiente. Muy bien, pues otra pregunta para Margarita. ¿Son subvencionables los gastos de personal propio? No, del mismo modo que os comentaba antes, el artículo 7, perdón, el apartado 7 del artículo 8 de las bases reguladoras dice claramente que los gastos de personal no se consideran, los gastos propios, bien de personal, funcionamiento o gastos generales, no pueden considerarse como gastos subvencionables. Seguimos con Marga porque tenemos otra pregunta para ella. ¿Son subvencionables los gastos en terrenos? Pues sí, y esto hace un poco diferente esta línea de ayudas de otras que hemos venido lanzando anteriormente. El marco temporal de crisis y transición sí que permite que el coste de los terrenos sea un coste subvencionable y como tal sea plasmado en las bases reguladoras. Entonces, bueno, en el apartado 6 del artículo 8 se dice expresamente que se considera gasto subvencionable el coste de adquisición o el arrendamiento tanto de inmuebles como terrenos. Pues muchas gracias, Marga.
Otra para Carlos. ¿Son subvencionables las actuaciones iniciadas con anterioridad a la fecha de publicación de la orden TED/788/2024? Esto ya lo comentábamos en estas líneas de ayudas en general. En todas es necesario concurrir con un efecto incentivador. Las ayudas tienen que provocar la actuación y esto pues, se aterriza con que no puede haber ningún compromiso en firme previo a la solicitud. Esto ha provocado mucho debate, mucha discusión con las autoridades de intervención, con las auditorías que nosotros recibimos como órgano concedente. Y claro, en este sentido, pues la norma habla de que que la fecha de solicitud tiene que ser anterior a cualquier actuación que suponga irreversible esa actuación. Claro, esto puede tener un componente subjetivo porque nos ha sucedido casos que solicitantes nos comentan, oiga, no, mire, sí, yo he firmado un contrato de suministro, pero esto desde mi punto de vista es reversible porque yo pues eso lo anulo y hago otro pedido o situaciones de este tipo. No obstante esto, la opinión que ha prevalecido, y ya os digo, normalmente en auditorías, etcétera, es que, por ejemplo, contratos, pago de facturas asociadas a la actuación, firma de contratos, se consideran compromisos en firme y, por tanto, no pueden existir ningún tipo ni de contrato ni de pago de factura asociado, incluso ni siquiera aceptaciones de presupuesto por parte de los que vayan a solicitar. Para las entidades públicas se ha fijado, por ejemplo, la publicación de los pliegos, eso es lo que se considera como algo irreversible para la ejecución de la actuación. Igualmente os digo, aquí algunas entidades públicas nos decían, bueno, oiga, yo lo he publicado, pero es irreversible porque yo esto lo puedo dejar desierto o puedo no continuar con ese procedimiento. No obstante, ya os digo que estos son los requisitos que se consideran de forma general, aunque normalmente hay que estudiar cada caso. Cosas que, por ejemplo, no entrarían y que no vulnerarían este compromiso firme de ejecución, pues trabajos preparatorios, por ejemplo, para la obtención de permisos, la realización de estudios previos de viabilidad. Este tipo de actividades preparatorias no se consideran un compromiso firme de ejecución, incluso aunque representen algún tipo de desembolso económico. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Otra pregunta para Marga. ¿Son subvencionables los costes de marketing del producto? No, no se incluyen, no están incluidos, perdón, explícitamente estos gastos subvencionables y no se incluyen los gastos de promoción como gastos subvencionables. Muy bien, seguimos con Marga. ¿Cuál es la diferencia entre el programa de incentivos 1 y 2 de esta convocatoria? Bueno, se ha explicado a lo largo de la presentación. Hemos diferenciado entre dos programas de incentivos, 1 y 2, y bueno, las diferencias son, por un lado, el presupuesto financiable máximo en cada uno de ellos y luego el presupuesto total que le corresponde. A la hora de realizar la tramitación, a la hora de solicitar la subvención, el solicitante no tiene que decir a qué programa de incentivos va. Directamente, en función de su presupuesto financiable, se ubicará en el programa de incentivos 1 o en el programa de incentivos 2. El programa de incentivos 1 y 2 únicamente fija lo que os digo, o sea, se diferencia uno en otro del tipo de proyectos. El programa de incentivos 1 iría enfocado a proyectos más pequeños, proyectos con un presupuesto financiable total de entre 1 millón y 30 millones de euros y le corresponden unas ayudas o hay un presupuesto máximo, una dotación presupuestaria de 50 millones de euros. Por otro lado, el programa de incentivos 2 va destinado a proyectos más grandes y bueno, son proyectos con un presupuesto financiable superior a 30 millones de euros y en este caso se tiene una dotación presupuestaria de 700 millones de euros. Una vez
o en cualquiera de los dos programas de incentivos, no hay que confundirlo con línea de actuación. Las líneas de actuación, como habéis visto, lo ha explicado Paqui, lo ha explicado también Carlos, sí que puede haber 5 líneas de actuación diferentes. Básicamente, para que nos entendamos, cada línea de actuación podríamos corresponderla con un tipo de tecnología. Y ahí sí que cada proyecto debe estar enmarcado en una de las líneas de actuación, pero en un programa de incentivos directamente en función del presupuesto financiable que tenga el proyecto se enmarcará en uno u otro programa de incentivos. Muy bien, pues seguimos con Carlos. ¿Son subvencionables la fabricación de estructuras para instalaciones solares fotovoltaicas? Estas preguntas hemos recibido, además de las que estés analizando en el chat, Beatriz, muchas también a nuestro buzón, al buzón de ayudas que os ponía antes Marga en pantalla. Y la verdad que tenéis que ir al anexo 1 para ver el campo de actuación de esta línea de ayudas. Las estructuras no entrarían como subvencionable. Los componentes esenciales a los que se refiere el anexo 1 en la línea de actuación de paneles solares fotovoltaicas contempla la fabricación y ensamblaje de paneles fotovoltaicos y asimismo los componentes esenciales, pero para estos paneles, de manera que no es una línea de ayudas como las que hemos tramitado en los últimos años destinadas a instalaciones de generación. Al ser en capacidad de producción está definido expresamente cuál es el campo de intervención y en concreto, como digo, en la línea de actuación de energía solar fotovoltaica tendríamos el polisilicio, las obleas, etcétera. Por ejemplo, la fabricación de cortadoras, componentes esenciales de los hilos diamantados, quiero decir, aquellos componentes que se usan directamente en la fabricación o es un insumo en la fabricación de paneles fotovoltaicos. Así que así es donde hay que circunscribirlo y os invito a que veáis con atención los listados del anexo 1 porque son listados exhaustivos. Esos son los componentes esenciales que tendrán cabida en las ayudas, en las líneas de ayudas. Pues seguimos contigo, Carlos, con una nueva pregunta. ¿La fabricación de qué partes de los equipos y o componentes esenciales se considera subvencionable? Bueno, esto hila con la pregunta anterior, donde ya os comentaba todo lo que venga en el anexo 1. Quizás aquí añadir que lo que es subvencionable es la adquisición de todos los equipos necesarios para la fabricación de este elemento. Entonces tiene que haber una fabricación como tal de ese elemento. Esto sería quizás lo único que podría añadir. O sea, no se trata de estas partes de equipos y componentes, sino, como os decía en la presentación, tenemos o bien la fabricación completa desde cero o bien la reconversión de líneas existentes, igualmente, pero de principio a fin para la fabricación o ensamblaje bien de uno de los elementos de equipos principales o bien de uno de sus componentes esenciales, o bien en fábricas existentes la instalación de una nueva línea de fabricación igualmente que de principio a fin produzca o bien el equipo principal o bien alguno de sus componentes esenciales. Por tanto, esta pregunta puede entenderse si es parte o no de una línea, es como os digo, y cuáles de ellos los listados en el anexo 1. Y como veréis, lo tenéis en la literalidad de la orden de bases, sería que produzca finalmente ese equipo, ese componente esencial. Gracias, Carlos. Pues vamos con otra pregunta para Marga. ¿Cuál es el porcentaje máximo de la actividad que se puede subcontratar a terceros? Tenemos un artículo en las bases reguladoras que habla expresamente de la subcontratación a terceros y en ese artículo, concretamente en el apartado 2, se ha establecido que se puede subcontratar hasta el 100% de la actividad incentiva. Estupendo. Y última pregunta para ti, Marga. ¿Puede un mismo solicitante presentar más de una solicitud? Sí, creo que sí que se ha dicho en la presentación, pero lo reitero, un mismo solicitante puede presentar más de una solicitud de ayuda, puede presentar más de un proyecto.
aunque siempre tenemos que respetar los límites de ayuda, tanto por proyecto como por beneficiarios. Esos límites de ayuda les hemos venido diciendo, están en la disposición novena de la convocatoria y son los límites que hay que tener en cuenta a la hora de presentar solicitudes. Como decía Carlos, para una misma línea de actuación, no, o sea, un proyecto tiene que ir dirigido a una única línea de actuación. Si pensamos hacer diferentes componentes, por ejemplo, en un mismo proyecto, uno de eólica y otro, ahí tenemos que hacer dos solicitudes diferentes. Muy bien, y última pregunta de la sesión para Carlos. ¿Serán actuaciones subvencionables los proyectos que impliquen un aumento de la capacidad instalada? Esto está en relación con las otras cuestiones que hemos comentado. Estaba buscando, según respondía Marga, el artículo concreto y mirad, lo tenéis en el artículo 7, el apartado 2 y el subapartado B. Y en este apartado se dice que son susceptibles de ayuda las actuaciones que se enmarquen, entre otros, en este tipo de proyectos. Y uno serían las ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros de producción existentes a través de la implantación, y esto es clave, es importante, de nuevas líneas de producción. Y entonces aquí viene en este sentido lo fundamental, que se entenderá, dice este apartado B, se entenderá por implantación de una nueva línea de producción a la adquisición del conjunto de equipos que permiten fabricar de forma autónoma un producto. De manera que sería ese conjunto de equipos que permite fabricar de principio a fin este producto. Por tanto, para la respuesta a estas actuaciones, si se pregunta sobre que impliquen un aumento de capacidad instalada, la respuesta es sí, pero con estas condiciones, no actuaciones parciales sobre una línea existente, sino debe ser una nueva línea de producción y que contemple el conjunto de equipos que permiten fabricar de forma autónoma este producto, este equipo, este componente. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por haber participado en este webinar, por habernos acompañado. Finalmente habéis sido pues casi 230 los asistentes en este webinar. Esperamos que os haya resultado de utilidad, que os haya servido para poder solicitar estas ayudas. Como siempre os comentamos, si vuestras preguntas no han sido contestadas ni en el chat ni en la parte de preguntas y respuestas final, sabéis que se realizará un documento de fax de preguntas y respuestas frecuentes que se subirá a la web, que podéis consultar también a través de las redes sociales, y también podréis volver a ver este webinar a través de nuestras redes sociales y acceder a las presentaciones. Nosotros nos despedimos hasta solamente mañana, porque el mismo equipo, liderado por Carlos Montoya, jefe del Departamento de Salario y Autoconsumo, estará con nosotros para presentarnos otra de las líneas de ayudas que tenemos en marcha en este momento, la de proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento. Pues gracias y hasta mañana.